Cuchimanes por la vida. ¿Y tú, qué estás haciendo? Bienvenidos a una emisión más de su programa Cuchimanes por la vida. ¿Y tú qué estás haciendo? Con el tema hipertensión arterial en la juventud. Y es que la hipertensión arterial constituye uno de los problemas médicos sanitarios más importantes de la medicina contemporánea en los países desarrollados. La Organización Mundial de la Salud pone de manifiesto que la hipertensión arterial es una de las 3 causas que produce más mortalidad en el conjunto de la población. Por ello, están justificados todos los empeños para sensibilizar al personal de salud y a la población general en la importancia y magnitud de este problema sanitario, social y económico. Vamos a ver una cápsula de Vox Populi y en un momento regresamos. Sé más o menos de que es una enfermedad que afecta a las personas alterando lo que es su presión. Como sé también de que tiene como consecuencias de que llega hasta a provocar desmayos en las personas. Mayormente se da lo que son los derrames cerebrales. Sí, la hipertensión arterial es una afección en la presión sanguínea. Eso quiere decir que las arterias se presionan y esto puede causar desde dolores de cabeza hasta cefaleas muy graves y migrañas, hasta derrames cerebrales, porque es una condición en que la sangre eleva su presión y esto puede causarte daños, ¿no? Pues me hago una idea, es cuando las arterias del corazón tienen mucha grasa por el colesterol o algo así, entonces obviamente la sangre no pasa por las arterias de forma adecuada y obviamente se tienen problemas como lo que vendría siendo un infarto o problemas del corazón. Tengo entendido que la hipertensión arterial es cuando las venas no tienen un buen funcionamiento, entonces esto hace que, es más común en las personas adultas donde son más posibles candidatos a un infarto, a que se les suba o baje la presión, o sea, son cosas que tienen que ver con la edad, pero también hay casos donde la hipertensión arterial se presenta en personas jóvenes. ¿Por qué? Por la obesidad, porque no se alimentan de buena manera. La hipertensión arterial es un aumento en el flujo o en la circulación de la sangre, aumenta la cantidad de sangre y por ende aumenta el ritmo con el cual circula en el organismo. No a detalle, pero sé que es grave, sé que tiene que darse un seguimiento con el doctor, saber si a su vez en la familia hay familiares que tengan hipertensión o que puedan padecer problemas cardiovasculares y esté informado. Me complace tener en el estudio al doctor José Alberto Perfino Espinosa, médico general de la Coordinación General de Servicios Médicos. Bienvenido, doctor, nuevamente a este programa. Muchas gracias por invitarme y qué gusto estar aquí en mi alma mater contribuyendo en estos temas. Gracias, doctor. Un placer igual que estés aquí. Y como viste, vimos una Vox Populi, ¿no? Dirigido a los jóvenes, a como tal dice el programa, hipertensión arterial en la juventud, para preguntarles si sabían qué era la hipertensión arterial. ¿Cómo ves? ¿Qué tal? Pues se ve que están un poquito inmersos en el tema. Me imagino más porque es una enfermedad que al menos aquí en el estado lo vemos frecuente, pues como bien decía la señorita, en personas adultas mayores, pero también que va haciendo más incidencia en la población joven. Entonces, sí hay que definir mejor, hay que tener en cuenta qué es la hipertensión arterial porque es una de las enfermedades, como bien decías al principio del programa, que más nos está causando muerte y además problemas en cuanto a las labores de cada una de las personas y su estilo de vida. Claro, ¿nos podrías ayudar a definir entonces qué es la hipertensión arterial? Sí, claro que sí. Mira, la hipertensión arterial sistémica es un conjunto de signos y síntomas o un síndrome derivado a que una persona mantiene durante un tiempo crónico elevada la presión arterial. La presión arterial, pues ahí juegan 3 aspectos importantes. Uno es, como bien decían los jóvenes, la presión que se ejerce sobre los vasos sanguíneos. Y eso, uno de ellos lo hace la cantidad o el volumen sanguíneo. Otro, pues, es el funcionamiento del corazón, que tanto imprime de fuerza para poder llegar
la sangre hasta el último confín de la economía o del cuerpo humano, así también se le dice, y eso se le llama, por minuto se le llama gasto cardíaco. Y la tercera es la propia resistencia que ejercen las paredes de cada una de las arterias sobre sí misma. Por ejemplo, hay algo que me gustó mucho, que el colesterol hace que las paredes aumenten su presión. En realidad sí es cierto, porque el colesterol al añadirse en el interior de las paredes de los vasos sanguíneos, sobre todo de las arterias, hace que sea más rígido, disminuye la capacidad de adaptarse al momento que tenga la persona. Por ejemplo, una persona en reposo no va a tener presión arterial alta, ¿verdad? Claro. Pero, por ejemplo, si nosotros estamos ante una alerta, al hacer ejercicio, al estar en compromiso en nuestra vida, pues eso aumenta, también lo hace el estrés. Entonces, sí hay que tener esto muy en cuenta. ¿Por qué? Porque cada vez hay más personas a temprana edad que presentan este tipo de problemas. La situación es de que esta enfermedad pues es una enfermedad silenciosa, se le dice la asesina silenciosa. ¿Por qué? Porque no da síntomas hasta que ya da daños irreversibles en algunos de los órganos que se le consideran órganos blancos, donde nomás la hipertensión daña. Claro, y para llegar a esto del daño a algún órgano de nuestro cuerpo, ¿qué síntomas, o sea, a pesar de que tú dices que es una enfermedad silenciosa y así se le conoce realmente, qué síntomas o signos los pacientes o bueno, las personas pueden presentar? En la consulta médica nosotros hemos visto que lo más característico es el dolor de cabeza o cefalea también. El dolor de cabeza empieza siendo insidioso, o sea que en el momento se da, es un dolor de cabeza que no le permite hacer sus actividades cotidianas a las personas, y esto se acompaña de fosfenos o de destellos que vemos en la vista y zumbidos o acúfenos. Claro, te interrumpo. Al regresar me gustaría que volvieras a repetir los síntomas y vamos a un promocional y regresamos. Continuamos con este tema, hipertensión arterial en la juventud, y bueno, antes de hablar el por qué nos enfocamos en los jóvenes en este programa, doctor, si puedes repetir nuevamente los síntomas que los pacientes pueden presentar. Mira, dentro de los síntomas se encuentra el dolor de cabeza, es insidioso, limita las actividades cotidianas, se acompaña de zumbidos o acúfenos, también se acompaña de destellos, que nosotros en la vista, en la campo visual, que se llama, nosotros le decimos fosfenos, y además también pueden llegar otros síntomas cuando ya algún otro órgano se empieza a dañar. Por ejemplo, que la orina se torne espumosa porque empieza a salir proteínas que no debería de ser, empieza a tener la persona fatiga, empieza a tener arritmias, empieza a tener dificultad para realizar actividades físicas extenuantes. En este caso podemos estar ante una insuficiencia cardíaca congestiva, un crecimiento del corazón, y también después de estos detalles neurológicos que te acabo de decir, empezar a tener que se empieza a olvidar las cosas, desorientación, empezar con un lenguaje que no se entienda, y esto puede ser antesala ante un evento vascular cerebral, que antes le decíamos derrame cerebral. Y el problema de la hipertensión arterial es que es un predictor para que se den las enfermedades cardiovasculares, que tanto nos puede dejar secuelas como también pues puede causar la muerte en la persona. Claro, y con este impacto, doctor, ¿cómo es la estadística aquí a nivel nacional de hipertensión arterial o aquí en Tabasco, si nos puedes mencionar cuáles son las estadísticas? Mira, Tabasco y la República Mexicana
te diré que Tabasco tiene peores cifras que lo que hay en la República Mexicana. Entonces mejor me enfocaría en el estado, ¿no? Claro. Se ha encontrado que el 73% de las personas adultas presentan un grado de sobrepeso u obesidad. Esto se ha encontrado también que la obesidad es un factor que la persona pueda desarrollar hipertensión arterial. Más del 30% de la población infantil tienen obesidad. Entonces, y además la población adolescente también tiene entre 35 y 40% algún grado de obesidad. Entonces, pues estos jóvenes o estos niños al llegar a una etapa adulta, pues ya van a ser candidatos indiscutibles o tal vez ya lleguen con algunas complicaciones de esas elevaciones que se dan. ¿Por qué? Porque el corazón, para satisfacer la demanda de un organismo que está excedente de células, que es la obesidad, pues entonces va a requerir mayor sangre, mayor presión para llegar a esos confines, y por eso es que se da la hipertensión arterial. Claro, entonces, y como pregunta personal, tú en tu consulta has atendido a jóvenes, no sé, de 16, 20 años, 30 años, con este padecimiento. Claro que sí, y fíjate que aquí en el estado se da mucho de la mano algún grado de alza de tensión arterial, o sea, de presión arterial, junto con obesidad, colesterol y triglicéridos altos o dislipidemia, y resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina sabemos que es la antesala hacia la diabetes. Entonces, pues si encontramos jóvenes que tienen una obesidad hasta mórbida y tienen algunas características en la piel, como por ejemplo esas manchas negras acartonadas, que se le llama acantosis nígrica, pues eso hace que la persona pues tal vez pueda debutar primero con la hipertensión o con la diabetes o con ambas. Entonces es un grave problema de salud, porque tal vez nuestro sistema nacional y estatal de salud no está preparado para atender a esas personas. Claro, y doctor, ¿esta enfermedad de la hipertensión arterial puede conducir a la muerte a las personas? Claro que sí, porque tal vez algunas personas nacen con malformaciones arteriovenosas, ya sea en el corazón o ya sea en el cerebro, y entonces en una elevación de la presión no sostenida, fíjate que en la encuesta nacional de salud y nutrición se ha encontrado que el 50% de las personas que padecen hipertensión no lo saben. Entonces, imagínate que tienen el 50% de posibilidad de una persona de poder fallecer al elevarse la presión. Entonces, los médicos en la consulta general o en el primer nivel de salud hay que buscar intencionalmente en esas personas que tienen algún grado de obesidad o que tienen características de resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque tal vez en un futuro estos jóvenes pues no puedan llegar a la adultez mayor. Claro, y bueno, a las personas que nos están viendo, ¿qué les dirías? O sea, ¿cuáles son los tips o las recomendaciones, mejor dicho, claro que sí, para evitar ser hipertensos? Se ha encontrado que en las guías de práctica clínica, estos son estudios de 20, 25 años aquí en nuestro país, en colaboración con todas nuestras instituciones de salud, que el ejercicio, la alimentación balanceada, la reducción de peso, la disminución del consumo de sal en las comidas, disminución del consumo de azúcares refinados en las comidas, y sobre todo llevar una vida con el menor estrés posible, hace que una persona, aún teniendo los antecedentes heredofamiliares, o sea, que tenga una persona muy cercana, muy ¿no? cercana, Claro, con hipertensión, no lo padezca. Entonces, creo que es algo que deberían de saberlo toda la población aquí en Tabasco, y sobre todo que se tomen las medidas. Doctor, ¿y esto aplica también para las personas que ya tienen establecida la enfermedad? Por ejemplo, adultos, ¿no? Adultos mayores. Claro que sí. Que se ve la tendencia, que son personas mayores de 60 años,
que tienen esta enfermedad, ¿aplica también para ellos? Claro que sí, y sobre todo aplica en qué, en evitar las complicaciones. Es muy triste que una persona con hipertensión que pudo haberse manejado cómodamente con uno o con 2 medicamentos, luego llegue a las consultas o a los sitios de urgencias con problemas de evento vascular cerebral, que no pueden mover un solo cuerpo, que no pueden comunicar, o problemas de infarto al miocardio, o sea, que se tape una arteria del corazón y ya sea tal vez una situación irreversible, donde ya no pueden ni siquiera hacer sus actividades cotidianas, o un problema de insuficiencia renal en la cual necesite pues vivir con diálisis o tanto peritoneal como hemodiálisis. Claro, pues muchísimas gracias, doctor, Claro que sí. por toda esta información. Y bueno, vamos a un promocional. Te agradezco el haber estado aquí el día de hoy. Vamos a otro Al promocional y al regresar tendremos a otros invitados especiales. Para platicar más de este tema, me complace tener en el estudio a 3 invitados muy especiales. Ellos son médicos pasantes de la Coordinación General de Servicios Médicos y obviamente egresados, a punto de egresar de esta universidad, de esta alma mater. Ella es Carla Isabel Servín Álvarez, Óscar Aguilera Méndez y Diego Velázquez Delgado. Bienvenidos, chicos, a este programa. Y bueno, gracias. Gracias, doctora. Gracias. Y bueno, como bien sabemos, ¿no? Este programa el día de hoy va dedicado a la hipertensión y obviamente dirigido a los jóvenes. Entonces sí me gustaría que le dijeran a esas personas que nos están viendo por qué es un tema que los jóvenes deben de tener en cuenta. Bueno, es muy importante saber que la hipertensión es una enfermedad de origen multifactorial. Está determinada por factores que pueden ser modificables y factores que no. Entre los factores que son modificables está el sedentarismo, también la obesidad, los malos hábitos alimenticios. Y digo esto porque la adolescencia es un periodo de la vida muy vulnerable, ya que se deja de ser niño y se pasa a consolidar nuestros hábitos. Entonces, bueno, el adolescente tiene la oportunidad tiene la autonomía de elegir sus alimentos y uno de los factores que tienden a presentar incidencia en hipertensión es una inadecuada alimentación, claro. Claro, gracias, doctora. Y bueno, Óscar o Diego, si nos pueden decir, entonces, ¿cuál es la importancia también, como ya mencionó Carla, de concientizar a la población joven, ¿no?, sobre este tema? Es muy importante en este sector de población que sabemos que es el de más extensión a nivel nacional y sobre todo en Tabasco. Las cifras nos dicen que el 30% de la población adulta de más de 20 años padecen hipertensión. Y lamentablemente nosotros tenemos el mito como tal de que es una enfermedad exclusiva de los adultos mayores, de 65, de nuestros abuelos. Pero lamentablemente las cifras últimamente nos dicen lo contrario. Se dice que el 75% de esta población hipertensa es menor de 54 años. Y lamentablemente la población, que es, como decía el doctor, 50% de esta población no se conoce hipertensa. Pero el problema aún se agudiza en los jóvenes. ¿Por qué? Puesto que solo 8 de cada 10 no se conoce hipertenso, de la población de 20 a 35 años. Por lo tanto, van a llegar a presentar complicaciones y es el momento en el que van a empezar a actuar. No empezar a actuar desde antes, previniendo todas estas situaciones que comentaba la compañera, que es fácil, desde la dieta, el ejercicio, todo a nuestra edad. Deberíamos empezar desde jóvenes, a mayor temprana edad, empezar a actuar sobre este problema. Gracias, Diego. Y bueno, Óscar, ¿cuál sería el impacto, ¿no? Estamos en una etapa productiva en todos los aspectos, ¿no? Digamos, la flor de la juventud, por eso lo dicen, ¿no? Entonces, ¿qué impacto tendría en estos jóvenes el hecho de tener esta enfermedad? ¿Qué sería? Claro, bueno, aunque la prevalencia de la hipertensión arterial en jóvenes aún es incierta, puesto que es una enfermedad que se diagnostica conforme avanza la edad, esto se ha visto que se ha modificado en los últimos años y esto podría explicarse debido a que en esta edad precisamente es en la que adoptamos algunos hábitos y en la mayoría malos hábitos, como por ejemplo en esta edad iniciamos en la edad productiva
y la mayoría trabajamos detrás de un escritorio, en oficinas, y por lo consiguiente se nos facilita pedir comida y reducimos nuestra actividad física. Claro. Entonces, bueno, hay que mencionar, ¿no? Parte del presupuesto de salud para esta enfermedad abarca más del 23% del presupuesto nacional, ¿no? Entonces todo va nacional, pero la salud va destinado a la hipertensión arterial. Y también es bueno que ustedes, amigos que nos están viendo, sepan que sí, que es una enfermedad que después tiene un impacto, como ya lo mencionó el doctor Perfino anteriormente. Estas enfermedades llegan a tener condiciones, ¿no? Estas secuelas, estas repercusiones, como un evento vascular cerebral, un infarto puede ser, o una insuficiencia renal, que a la larga obviamente da un impacto a la economía. E imagínense jóvenes, ¿no? Alguien que desde muy temprana edad tenga una insuficiencia renal a consecuencia de una hipertensión arterial, el impacto económico para él, para su familia también. Claro, es por eso la importancia de que este tipo de enfermedades sean detectadas a temprana edad, y lejos de que sean detectadas, de que podamos ser prevenibles y que no tengamos que atender al enfermo cuando bien pudimos haber hecho algo para prevenir esa situación. Es por eso que hay muchas campañas de salud que están encaminadas a disminuir este tipo de enfermedades, que ha incrementado su incidencia, sobre todo en la población joven. Claro, tal cual lo que estamos haciendo en este momento. ¿Qué opinas, Diego? O sea, el tener este espacio dirigido a las personas y a los jóvenes. Pues es muy importante que los jóvenes, nosotros o los que sepan de esta información, traten de concientizar ya sea a su familia, a sus papás, a sus abuelos, a sus hermanos e incluso a sus amigos, puesto que muchas veces tenemos información demasiado básica y no conocemos a ciencia cierta qué podemos hacer, ¿no? Entonces, desde empezarse a alimentar bien, hacer ejercicio y también tener la cultura de la prevención, como dice la compañera. Acercarse a los profesionales de salud, a un médico, a un nutriólogo, y podemos empezar a hacer grandes cambios. Claro, y bueno, ¿hay alguna clasificación para que ellos sepan de la hipertensión arterial, Oscar? Claro, cuando una persona acude por un chequeo general, porque como ya comentaba el doctor Perfino al inicio del programa, esta es una enfermedad silenciosa, la cual no da síntomas, pero por ejemplo, una persona llega de rutina, se le toma la presión, hay estándares o hay niveles en los que se gradúa la presión arterial. Por ejemplo, lo normal es mantenerla por debajo de 140 la sistólica y 80 la diastólica, perdón, 90 la diastólica. Ok. Y de ahí, a partir de ese nivel, se empieza a graduar en grado 1, grado 2 y grado 3. Excelente, tal como vemos, ¿no? Ahí en pantalla, si lo pueden volver a poner, ahí ustedes se pueden dar una idea de la clasificación que nosotros tenemos como médicos para poder estadificar en qué grado de hipertensión está el paciente. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? ¿Cómo lo detectamos, Carlita? Bueno, es importante primero hacer un tamizaje de la hipertensión arterial, que es la toma. Hay muchas personas que van a consulta y que tú le preguntas diabético, hipertenso, y estás viendo un paciente con un grado de obesidad y te dicen no. Y bueno, uno se pregunta por qué, porque muchas veces no acudimos a una atención médica hasta que no nos sentimos mal. Entonces, ¿te voy a interrumpir? Claro. Te interrumpo, vamos a un promocional y al regresar continúas platicando sobre esto. Vamos. Continuamos en su programa Cuchimanes por la Vida y bueno, leo de parte de la maestra Beatriz González Jiménez, que felicita el programa, y obviamente también al doctor José Alberto Perfino por excelente participación, y ella hace una pregunta que va muy relacionada a lo que estabas comentando, Carla, en el bloque anterior. ¿Qué estudios deben realizarse los jóvenes o las personas para detectarse a tiempo la hipertensión arterial? Claro.
Bueno, una, que acudan a atención médica, no hay que esperar a sentirnos mal. Uno, para que se haga la toma de su presión arterial y en base a los parámetros obtenidos se manden los estudios correspondientes. Se manda a hacer química sanguínea, donde se puede ver los niveles de glucosa, también vemos creatinina, urea, también un perfil de lípidos. Es importante porque está muy relacionada con los niveles altos de colesterol y triglicéridos, y también se puede mandar un examen general de orina, o sea, estudios rutinarios donde nosotros no solo detectemos la hipertensión arterial a tiempo, sino también otras enfermedades que pueden estar silentes en los jóvenes. De vuelta con lo del tamizaje de la presión arterial, comentábamos que deben de acudir a atención médica, pero es importante tener en consideración de que hay determinantes que ocasionan su elevación. Por ejemplo, se recomienda que el paciente debe estar en reposo, no debe de haber ejercido alguna actividad física antes de acudir a consulta. Igual el consumo de bebidas energéticas o de cafeína aumentan los niveles de presión arterial y estos nos pueden dar resultados falsos, que por eso cuando el paciente llega con una presión arterial elevada y no se conoce hipertenso, se deja en reposo para ver su evolución. Ya una vez determinado esto es cuando ya se decide si el paciente no disminuyó sus niveles de presión arterial, bueno, ya se toma otra conducta. Claro, y bueno, entonces, ¿por qué? Más bien, mencionabas laboratorios, otros estudios más específicos, ¿no?, de sangre, y luego los jóvenes consideran que no es tan necesario. ¿Por qué sí es necesario hacerse estos estudios? Bueno, porque como ya comentaba anteriormente, durante esta edad formamos los hábitos. Entonces, el comer comidas chatarras, rápidas, condicionan invariablemente a sobrepeso y obesidad, que es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar hipertensión arterial. Es como una bola de nieve, la obesidad te lleva a otros problemas. Ok, entonces, Diego, ¿qué más nos puedes decir sobre esto? Bueno, igual algo que causa mucha duda en nuestros jóvenes o que llegan en la consulta preguntándonos es, tengo la presión elevada en un chequeo, ya soy hipertenso, como decía la compañera. No, eso no quiere decir que seamos hipertensos, pero sí hay que hacer hincapié en que hay que hacer un registro de nuestras presiones al menos una semana en diferentes horarios, y pues también tener a la vista que el hecho que tengamos padres o algún familiar cercano que tenga ya hipertensión es ya un factor de riesgo para nosotros. El hecho de ser mexicanos ya nos pone en un factor negativo, digamos. El tener sobrepeso, el tener niveles de lípidos o de colesterol y triglicéridos altos, todo esto ya nos debe hacer una llamada de advertencia. Se dice que aunque tengamos la presión elevada, se dice que modificando nuestro estilo de vida podemos llegar a disminuir y a tener valores normales sin necesidad de iniciar con medicamentos. Por lo tanto, es importante que acudan a profesionales de la salud para que les ayuden en este tema. Claro, y mencionaban algo ustedes al principio, hay condicionantes que pueden ser modificables y no modificables, ¿no? Y hablábamos del estilo de vida, todos lo has mencionado también, y sobre todo la alimentación, ¿no? Esa alimentación chatarra que venden afuera, ¿no? Y los jóvenes estamos muy susceptibles al consumo de esto. Lo vemos aquí, ¿no? En las clases, la universidad, desde las 6 de la mañana, consumes en la tiendita un yogur totalmente procesado y que no te nutre, o sea, realmente no te nutre. ¿Qué otros, aparte de la alimentación, como ya lo hemos estado diciendo, y estos alimentos cero nutritivos, qué otros factores que son modificables también influyen en padecer hipertensión? Por supuesto, el tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar esta actividad, el alcoholismo y la falta de actividad física. Se considera que una persona es sedentaria cuando no hace ejercicio al menos 30 minutos al día durante 5 días a la semana. Entonces, si tomamos en cuenta esto, muchas de las personas que nos están viendo probablemente se encuentren catalogadas dentro de esta categoría. Ok. Sí, acerca del ejercicio, las guías nos dicen que al menos la población joven menor de 50 años deben de estar realizando al menos 1 hora de ejercicio diario, sin interrumpir sábados y domingos, es lo ideal. Pero bueno, si no podemos, mínimo media hora diaria.
Y en caso de la nutrición vemos a nuestros jóvenes juchimanes, hemos estado en contacto mucho con ellos y vemos que en caso de nutrición su desayuno a veces por carreras, por la vida universitaria como tal, que de por sí ya es estresante, agarran, no sé, unas galletas, un jugo y ese es su desayuno diario, ellos sin tener la información tal vez adecuada de que están teniendo una mala alimentación y están ya en riesgo de presentar complicaciones, ya sea hipertensión, diabetes o cualquier otra enfermedad relacionada. Claro, y parte de estas acciones, y tú lo mencionaste, hemos estado en contacto con ellos, les menciono que tenemos una campaña por una vida saludable en donde acudimos a las diferentes divisiones de esta universidad, pues para dar pláticas sobre hipertensión, diabetes y sobre todo obesidad también, mala nutrición, ¿no? Entonces, ahí estamos haciendo nuestra labor de ¿y tú qué estás haciendo? Tal cual dice este programa de Cuchimanes por la Vida. Y Carlita, ¿por qué el tabaquismo y el alcoholismo también son un factor como mencionó Oscar? Bueno, sí, está relacionado porque activa o bueno, se estimula la actividad del sistema nervioso simpático, que es también el que controla los niveles de presión arterial, incluso porque hay mayor concentración de catecolaminas, que también son sustancias que incrementan la presión arterial en la población. Por eso es que no se aconseja su uso. Algo muy importante es que más bien el inicio del tabaquismo ha incrementado en la población joven. Por ejemplo, estaba leyendo que usualmente ya los niños de 13 años inician con los hábitos tabáquicos, sobre todo porque igual se ven influenciados por unos cambios biopsicosociales. Entonces sí es muy importante hacer énfasis en ese aspecto de que, sobre todo de que si inicias a temprana edad ciertos hábitos, se prolonga más el daño, sobre todo a padecer a temprana edad este tipo de enfermedades. Algo que igual... Excelente, te interrumpo y vamos a un promocional y al regresar continuamos platicando sobre este tema. Continuamos con este tema tan importante de la hipertensión arterial en los jóvenes, en compañía de los médicos pasantes de la Coordinación General de Servicios Médicos de esta universidad. Y bueno, Carla, si puedes continuar con tu idea del bloque anterior, lo que estabas diciendo. Claro, quería hacer énfasis de que a la consulta luego nos llegan pacientes a los que nosotros interrogamos y les preguntamos si realizan algún tipo de actividad física y ellos nos comentan que sí, que caminan 15, 20 minutos cada 3 días a la semana tal vez, y es importante mencionar que hay una diferencia entre actividad física y ejercicio. La actividad física está definida como cualquier movimiento corporal ejercida por los músculos y que conlleva un gasto energético. En cambio, ejemplos de actividad física: hacer el quehacer de la casa, ir por el mandado, caminar o subir escaleras, eso es una actividad física. El ejercicio es actividad física, pero repetitiva, con una determinada frecuencia y que su objetivo es mejorar las condiciones energéticas. Entonces, aquí lo que se recomiendan los pacientes que para prevenir el desarrollo de hipertensión arterial es que se realice un ejercicio aeróbico. Eso quiere decir que naden, que hagan ejercicios cardiovasculares, y de una intensidad moderada y que sea con una frecuencia de 5 a 6 veces tal vez a la semana y con una duración de 30 a 60 minutos. Excelente. ¿El baile puede ser también? Sí, podría ser, sobre todo en los pacientes ya mayores, podría ser. ¿En jóvenes? Pero en jóvenes también, claro. Ok. Mira, vamos a otra Vox Populi que también hicimos a los jóvenes cuchimanes y regresamos. Familiar no, pero sí tengo conocidos y sé de que les afecta, de que les da dolor de cabeza, no se pueden asolear demasiado, también de que pues les afecta mucho en su día, y pues tienen que estar yendo al doctor para llevar un tratamiento adecuado. Sí, una tía padece hipertensión y tiene muchos problemas de
en la respiración y le dan muchos ataques de ansiedad y dolores de cabeza. No tengo familiares o personas conocidas que padezcan eso, pero sé que es una enfermedad en la que los afectados están muy al pendiente de su salud, pues entonces están siempre en constantes chequeos, toman muchas medicinas, se cuidan mucho, entonces más o menos me imagino la situación en la que están. Bueno, sí tengo un familiar que es mi abuela, que ella tiene diabetes y a causa de la diabetes también ha tenido ese problema de la hipertensión arterial. Y hasta donde sé, ella pues se cuida mucho en sus alimentos, trata de hacer ejercicios diarios para que igual la sangre pues circule bien por todo el cuerpo y pues solamente eso es lo que sé. Pues no que recuerde, no. Conocidos sí debo tener, pero familiares no. Más allá de algún tratamiento, tengo entendido que es muy oportuno el ir con el doctor, el estar checando. Reafirmo saber si se es propenso a enfermedades cardiovasculares por parte de la familia y vaya a comer saludablemente, evitar grasas saturadas y tomar mucha agua. A su vez no agitarse. Pues bueno, como vimos, la mayoría, o bueno, tal vez la mitad, tiene algún familiar con algún antecedente de hipertensión arterial sistémica. Al menos tú conoces a alguien con hipertensión, tú también, o alguien muy cercano a ti tiene esta enfermedad, incluso yo, ¿no? De mi familia, o conocidos, amigos, pero sobre todo haciendo énfasis en la familia, porque este es un factor que sí influye en que tú como joven que nos estás viendo puedas padecer esta enfermedad. Claro, es importante aclarar que la hipertensión arterial no se hereda, pero sí que es un factor condicionante el tener familiares de primer grado con esta enfermedad, no solo por la susceptibilidad genética, sino porque quien consume los alimentos en la casa, pues la que los prepara pues es su mamá, vaya. Algo que se llama ambiente obesogénico. O sea, están inmersos en este patrón de comportamientos que condicionan el desarrollo de la enfermedad. Claro, entonces es un factor que sí puede yo modificar, Diego. ¿Sí? Claro, bueno, este es un factor no modificable. El antecedente familiar como tal no es una herencia o ya es algo que vayamos a padecer. Es algo que nos predispone, un factor de riesgo, una alarma que tenemos para que empecemos a actuar desde jóvenes en ello. Así como es la diabetes, la dislipidemia, las enfermedades renales o cualquier otra enfermedad que en nuestra familia se esté presentando, nosotros podemos empezar a tomar cartas en el asunto, empezar a cambiar nuestros hábitos y ver de qué forma nosotros podemos evitar presentar las mismas enfermedades y sobre todo actuando desde jóvenes, no esperando a que lleguen las complicaciones. Como ya hemos platicado, es una enfermedad silenciosa. Entonces es bueno prevenir todos estos factores que sí podemos modificar, hay que empezar a trabajar en ello. Claro, ¿y qué tips le darías entonces a estos jóvenes que nos están viendo para poder llegar a un estado de salud pues pleno, ¿no? Cuando ya sean adultos mayores y no se establezca la enfermedad, porque bueno, es común ya ver en la consulta, porque lo hemos visto, igual ustedes que también dan la consulta, incluso yo, jóvenes de 25 años, 18 años, que bueno, hay que mencionar que cuando son menores de edad hay que buscar otras causas, ¿no? De forma que produzcan o que estén condicionando a esta enfermedad de hipertensión arterial en los niños, ¿no? Hay otras causas, pero bueno, en los jóvenes hay que decirle a ellos que nos están viendo que sí, vemos en la consulta a chicos de 20 años ocasionado por estrés, como mencionó el doctor Perfino, ¿no? Jóvenes que viven en un estado de estrés muy fuerte, no lo sé, de estrés familiar, estrés laboral, estrés personal, sentimental, etcétera, pero no saben manejar esta situación y aunado también a estos factores. ¿Qué le dirían a ellos? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué hay que hacer? Bueno, desde que nosotros tenemos algún sobrepeso o nosotros consideramos que estamos tantitos pasados de peso, es importante empezar a trabajar en ello. Ya sea que nosotros acudamos a un personal de la salud que nos oriente, ya sea nutriólogo o médico, que nos diga si estamos bien, estamos mal, qué podemos cambiar, evitando el tabaquismo, disminuyendo el alcoholismo, haciendo ejercicio, como decía nuestra compañera, mínimo media hora diario. Y bueno, esas serían las principales acciones que nosotros podemos empezar a realizar desde jóvenes. Y bueno, en la consulta es triste ver que la mayoría de los jóvenes, o sea, desde muy temprana edad, nosotros no empezamos a conocer qué es bueno y qué es malo para nuestro cuerpo.
y lamentablemente en nuestra comunidad joven universitaria, ya sea que pasen muchas horas en ayuno o que se acerquen a cualquier comida que no saben ni de qué procedencia tienen o qué efectos le va a ocasionar en su cuerpo, entonces es importante empezar a cambiar todo eso. Ok, gracias. Vamos a otro promocional y al regresar, bueno, continuamos con esta plática. Y bueno, ya estamos en el último bloque de este programa de Juchimanes por la Vida. ¿Y tú qué estás haciendo? Y Carlita, si nos puedes continuar diciendo qué otras recomendaciones les darías a los jóvenes que nos están viendo. Claro, también evitar el consumo de alcohol. Estaba leyendo que está permitido ingerir 2 copas máximo al día para no sobrepasar los niveles establecidos. Y bueno, también disminuir el consumo de tabaco, porque sí es un factor importante para el desarrollo de estas enfermedades. Y algo que también es muy importante mencionar es que la hipertensión es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, como el infarto. Entonces, sí es muy importante disminuir esos dos factores. Y otra cosa también, tener mejor control del estrés. Si es necesario acudir con algún especialista a que mejoremos ciertas conductas, es necesario. Sería lo ideal. Excelente. Y bueno, ¿qué opinas, Oscar, sobre la publicidad que nos rodea, ¿no? Prendemos la televisión, vamos en el radio, vamos en el carro y escuchamos esta publicidad en el radio, o incluso espectaculares, revistas, ¿no? ¿Qué opinas de esta publicidad engañosa en los alimentos, en el tabaco, en el consumo de alcohol? ¿Qué opinas tú de esto? Claro, bueno, en el caso concreto del tabaco, una recomendación sería que si ya fumamos, pues dejemos el hábito paulatinamente. Vaya, si antes una persona fumaba 5 cigarrillos al día, pues que lo vaya disminuyendo a 3, a 2 y luego lo vaya espaciando, para así no entrar en el círculo vicioso de tener algo que se llama síndrome de abstinencia, vaya. Y respecto a la publicidad engañosa, pues yo pienso que primero, ante una información magnífica, hay que ser críticos, ¿no? Hay que cuestionarse si esto es verdad e investigar. Okay. Sí, sobre todo no dejarse llevar. Vemos en los productos muchas veces en comerciales o incluso en la visión que tenemos del producto, que es para deportista, o me voy a ver como el de la tele, ¿no? El artista o tal que nos está vendiendo ese producto, o el comercial de que nos venden la Coca-Cola, que es un ambiente familiar, o cualquier otro refresco, o tienes hambre, cómete esto. Y nosotros pensamos que es como lo anuncian en la tele, es algo sano, que vemos en la tele que las personas mejoran con ese producto y nosotros lo consumimos. Incluso ahorita con la temporada de calor, que nos dicen, toma un agua hidratante deportiva de las que venden ahí, ¿no? Y sabemos que son altos niveles de azúcar que estamos consumiendo, y a veces los jóvenes o incluso las personas adultas no conocen qué estamos llevando a nuestras casas y que estamos consumiendo. Entonces es importante por eso cambiar esos hábitos y no dejarse llevar por esa falsa publicidad. Claro, falsa publicidad también, por ejemplo, lo vemos en la televisión en horario de niños, ¿no? Estos juguitos con animaciones muy mágicas y llamativas para los niños, que inciden obviamente en querer comprar estos alimentos o estos productos. Y en los jóvenes, bueno, el caso del tabaco, ¿no? El hecho de ver a un joven fumar, que te da un mayor estatus, te hace ver más importante, más maduro, ¿no? Y en el caso del alcoholismo igual. ¿Y cuántas veces hemos platicado de esto, ¿no? De lo dañino que es para la salud, e incluso el alcoholismo provocar accidentes, ¿no? De tipo automovilísticos que pueden llevar a la muerte a la persona. Y bueno, bueno, ahí lo vemos en pantalla, ¿no? Sobre esta publicidad engañosa que nos dice. Y bueno, nos están diciendo si a los adultos mayores, pues es una enfermedad, ¿no? Que ya está establecida, igual que recomendaciones hacerle.
que a una persona que ya tiene, como ya lo mencionó también el doctor, si lo pueden volver a repetir, a una persona que ya tiene la enfermedad, un adulto mayor, ¿qué más tiene que hacer para modificar y no condicionar a que padezcan enfermedades como la insuficiencia renal? Bueno, complicaciones. Ajá, complicaciones. Ok, bueno, aquí algo muy importante es cambiar nuestro estilo de vida, que ya lo hemos estado mencionando, y otro, tener buen apego al tratamiento. Yo recuerdo muy bien que una doctora nos explicaba que el 60%, no, más bien el 30% le da un médico al paciente de su salud y el otro 70% lo tiene el paciente. Esto quiere decir que nosotros podemos darte tu tratamiento antihipertensivo, pero si tú no tienes un buen apego a si tú no te tomas tu medicamento en horario y sobre todo si tú sigues con tus malos hábitos, sigues consumiendo alcohol, sigues con tus hábitos tabáquicos, sigues incluso con una alimentación inadecuada, es evidente que la hipertensión no van a remitir esos valores de cifras tensionales elevadas, porque ahí van a estar las condicionantes que van a seguir teniendo este efecto negativo en nuestra salud. Claro, gracias. Y bueno, agradezco a la señora Ana Teresa Izquierdo Centella, que felicita que estén ustedes aquí también al programa por llevar esta información a los jóvenes, ¿no? Que hagamos este tipo de programas y eso da pauta que yo les diga de cómo deben de participar los jóvenes en la agenda pública de salud, ¿no? Sabemos que son temas muy, muy importantes y que luego andamos a la deriva, ¿no? Sobre todo los jóvenes que pensamos que esto no nos puede interesar, pero de qué manera ustedes lo están haciendo. Lo felicito el hecho de que estén aquí, que me encanta que estén aquí y estén participando, dando esta información, porque son jóvenes, ¿sí? Al igual que yo. Y bueno, y los jóvenes que no son médicos, ¿cómo ellos también pueden participar? Claro, bueno, desde servicios médicos, por ejemplo, nosotros y como personal médico joven estamos como que comprometidos con los demás jóvenes, ya sea juchimanes o no, en llevarles la información. Nosotros hacemos normalmente campañas a las que vamos a las divisiones, les damos una plática más o menos como esta para cambiar estos factores y que llevarles más información, ¿no? Entonces estamos comprometidos más todo el personal de salud, nutriólogos, enfermeras, enfermeros y médicos. Excelente, Diego. Bueno, se acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, lo que queremos y cómo ustedes pueden también llevar esta información a casa, ¿no? Esa es la responsabilidad que también les queda a ustedes de llevar esta información y replicarla a sus compañeros, a sus familiares y sobre todo incidir en la salud de uno mismo, o sea, de ustedes. Muchísimas gracias nuevamente también al doctor Perfino que estuvo el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Juchimanes por la Vida.